Hola, buenos días. Soy Marimar Gómez, integradora social y coach. Hoy estoy aquí en Lasarte, en Zumaburu, en el local de Laura Céspedes de Coworking. Vamos a hacer una entrevista, así que pasamos y la conocemos. Bueno, pues aquí estamos con Laura Céspedes, coach, mentora. Y bueno, aparte de todas las cosas que he dicho en la presentación, pues eres mi asesora como emprendedora por el programa Making de Diputación. Y bueno, pues es un placer estar aquí, darte las gracias por aceptar la entrevista y bueno, pues por toda tu colaboración también viniendo a mis charlas, por cómo eres como profesional y como persona. Y bueno, pues si te parece empezamos contando un poquito. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy contigo, compartir esta charla contigo y con todas las personas que nos escuchen. Así que muy agradecida que me ofrecieras y que quisieras hacer una entrevista conmigo. Así que perfecto. Gracias a ti en cualquier caso. Y bueno, pues eso, cuéntanos un poquito quién eres, para que la gente te conozca un poquito más. Vale, mira, yo soy Laura Céspedes, una mujer de aquí de Lasarte, del pueblo de Guipúzcoa, madre de 2 y pareja de 1, con todo lo que ello conlleva y que gracias a Dios estoy en una familia muy bien integrada y muy bien conciliada, ¿no? Gracias a esta familia que hemos montado, ¿no? Como profesional, como persona, tengo una profesión en la que bueno, pues disfruto mucho con las personas que trabajo, tanto con personas como tú, como con los diferentes alumnos con los que trabajo. Así que, ¿quién soy? Pues desde ahí te diría que eso, que una mujer que se dedica a trabajar, a cuidar y a disfrutar. Y acompañar. Y acompañar, mucho. Mucho, mucho. Bueno, ¿y cómo le explicarías a la gente qué es el coaching? Mira, antes de explicarte qué es el coaching, te voy a decir qué es lo que yo hago. Porque cuando me presentabas decías esto de coaching, mentoring, tal cual. Yo hago lo que llamo coaching, que es coaching y consultoría, unido a mentoría, ¿vale? Esto es la forma en la que yo trabajo con las personas a las que acompaño, bueno, personas, empresas, alumnos, dependiendo del punto en el que estoy. Entonces ahí hago una especie de coaching diferente, ¿vale? Porque es cuando dicen, ¿y tú qué haces? ¿Coaching, mentoría, consultoría? Digo, bueno, yo hago consulting. Pasa que es difícil de decir, lo sé. Coach, surfing. Como me decía una amiga de oratorio, me decía, tú dilo despacio, que se va a entender mejor. Digo, vale, pues yo hago coach, surfing, ¿vale? Y ahí, respondiendo a tu pregunta de qué es el coaching para mí, o cómo explicarías que es el coaching para mí es todo este camino, ¿vale? Para mí el coaching, tal cual yo lo veo, es yo acompaño a personas a conseguir sus objetivos, ¿vale? ¿De qué manera? Pues depende. Hay algunas que les hago un poquito menos de coaching, ¿por qué? Porque les hago consultoría y entonces les marco más. Claro, aquí es donde hablaríamos de las definiciones tan diversas o tan diferentes que es coaching, que es consultoría, que es mentoría, ¿no? Y aquí es donde yo voy rozando el límite muchas veces. Adaptándote un poco a cada situación o persona, supongo. O proyecto, porque dependiendo un poquito de lo que hacemos, hago más coaching, hago más mentoría o hago más consultoría, dependiendo. Porque efectivamente yo en la forma de trabajar que tengo con las empresas y con las emprendedoras y con las empresarias es una visión integral de negocio, ¿vale? Y entonces ahí es donde acompaño a veces más coaching de tú tienes tus propias respuestas, claro, porque al final, ¿qué hacemos con el coaching? Acompañar y sacar la información de dentro de la persona. Entonces ahí lo dirigimos. Pero efectivamente, en una parte más de negocio, mi acompañamiento es más directivo. ¿Por qué? Porque ahí ya es como, bueno, en esta parte del negocio tienes que hacer A, B, C y D. Y entonces ahí es un coaching, menos directivo, porque ya ahí es consultoría o en otros casos mentoría, donde ya acompaño en ese proceso de lo que yo ya conozco, yo ya he pasado, cómo tienes que hacerlo. Entonces, contestando tu pregunta, ¿de dónde veo yo y cómo veo el coaching? Para mí el coaching es acompañar a las personas con las que trabajo a disfrutar de su trabajo y de su vida, todo junto.
porque yo quiero que no, ni hagamos esta parte de trabajar para disfrutar, ni disfrutar para trabajar, sino que sea todo junto. Sino que yo quiero tener un negocio en el que lo integre con mi vida, con mi familia, con mis amigos y con mis perros, con quien cada uno quiera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo veo. Para mí eso es el coaching, como yo lo veo, como yo lo hago. Pues sí, hombre, me parece muy interesante. Al final la conciliación es esencial, ¿no? Para que todo marche, supongo. Total, pero es que encima, mira, ayer justo estuve en una charla que hablaba de brecha salarial y me acuerdo que me hizo mucha ilusión porque cuando vi en esa mesa donde había un hombre dije, bueno, ya la estamos liando, pero efectivamente fue muy gratificante escuchar a ese hombre hablar de la conciliación es la forma de dar un buen trabajo, o sea, de que mis trabajadores lo hagan bien. Y él dice, yo confío plenamente, yo no controlo vacaciones, no controlo horas de trabajo, yo controlo objetivos de proyecto. Entonces yo le pido a una persona que me presente el informe el 20 de cada mes, a mí me da igual que lo haya hecho el 19 o lo haya hecho el día 1, mientras el informe esté, a mí me va bien. Claro. Y él explicaba, primero que hablaba de esta parte de yo no contrato sexos, contrato personas. Muy bien, ¿no? ¿Vale? Y luego además hablaba, dice, yo no controlo. Y me dice, lo curioso, y nos decía, encima lo curioso es que realmente se hace bien, porque aquel que no controlas lo hace bien. Y ahí es donde es la parte importante de conciliar, ¿no? De que consigamos que esto se haga entre todos. Yo tengo la fortuna, o bueno, no sé, nunca he querido llamarle fortuna, de que en mi familia eso está muy bien repartido. ¿Por qué? Porque desde el principio se ha hecho de forma común y de hecho podría decir que incluso él ha hecho mucho más de lo que yo hago a día de hoy. Él es más padre que yo, no es porque sea más o menos, ¿no? Pero en esa parte, porque en todo momento él ha entendido que esto es un trabajo de dos. Y entonces no es necesario llegar a esos puntos de tú tienes que hacer X, yo tengo que hacer Y, sino que los dos hacemos indistintamente. Entonces es muy importante que eso podamos llevarlo para que los trabajos, para que cada uno podamos hacer lo que necesitamos y tenemos que hacer, ¿no? Pues, no sé, si me desvía un poco el tema. Bueno, pero qué interesante. ¿Tú qué dices? Tú me recolocas. Bueno, ¿y cómo llegaste a este punto de tu carrera, del consul? No lo digo, no te preocupes, que esto es algo mío y no pido que nadie lo diga porque es una palabra así. ¿Cómo llegué a donde estoy hoy? Mira, después de muchos años trabajando para una consultora y de haber pasado por diferentes procesos, diferentes empresas de consultoría, llegó un momento en el que, por no una buena situación, y mucho menos porque fue un concurso de acreedores lo que me llevó aquí, me monté mi propia empresa, ¿vale? Y aquí es donde actualmente trabajo, pues eso, de muchas maneras, ¿no? Porque es verdad que yo tengo como tres patas del negocio, que es, por un lado, soy profesora en una facultad, por otro lado, tengo mi propia empresa donde acompaño a estas empresarias a su desarrollo de negocio y por último estaría esta pata del coworking, ¿vale? Que es una oficina compartida donde podemos tener un espacio de trabajo sin necesidad de trabajar en casa. Y todo eso nació después de ese concurso de acreedores, del cual fue una época muy complicada porque fue un proceso de un año en el que varias personas de la empresa estuvimos un año trabajando sin cobrar, fue un año muy duro, pero fue un año gratificante al final. ¿Por qué? Porque pasado eso, donde claro, no es fácil ir a trabajar cada día sabiendo que no vas a cobrar. Ir a dar clases sabiendo que no vas a cobrar. Esto os lo cuento a mis alumnos a día de hoy, que en su momento lo contaba, que me decían, pero no te pagan. Y yo, no, la facultad paga, o sea, pagaba. El que no me pagaba era mi empresa, porque efectivamente en aquel momento yo lo hacía a través de una empresa. Fue muy duro, pero fue muy gratificante poder llegar a descubrir esta nueva faceta de mí, que es esta faceta de trabajar por mi cuenta, ser mi propia jefa, que muchas veces dices, es complicado, no es complicado, efectivamente, no siempre es un camino de rosas, pero es un desarrollo profesional, personal increíble, porque claro, te tienes que ver en todos los apartados de ser
trabajadora, porque claro, cuando trabajas por cuenta ajena, trabajas en un punto y ahí te sueltan y haces tu trabajo. Pero cuando trabajas por cuenta ajena, tienes todos los gorros, todos los sombreros de la empresa los tienes tú. Y tú tienes ahí el que hoy me voy de comercial, mañana me voy de administrativa y mañana me voy de gerente o lo que sea, ¿no? Y eso requiere un gran trabajo, ¿no? Pero para mí fue un gran descubrimiento. Yo no entendía dentro de mí, de hecho yo he sido durante muchos años la trabajadora por cuenta ajena excelente. ¿Qué quiere decir? Meter 800 horas, todo lo que sea necesario, todo la cuenta ajena, no pasa nada. Actualmente ya no pienso así, afortunadamente, y ahora voy dando collejas a cualquiera que vea que mete más horas de su cuenta. Gerentes de empresa, no me escuchéis, porque estaré diciendo que hay que trabajar lo justo y necesario. Pero también se lo digo a ellos, porque hay que permitir, como este señor que decía ayer, cada uno tiene sus tareas, cada uno tiene sus trabajos y eso es lo que hay que hacer, no meter millones de horas. Entonces me descubrí este campo de ser trabajadora por cuenta propia y ocuparme de mis negocios, saber qué quiero hacer, saber dónde quiero hacer. Y aquí es donde te digo, y ahora ya es donde hago lo que me gusta, que qué es acompañar a las personas en tres pilares, que son procesos, personas y equipos. Y ahí es donde yo quiero que estemos, que cuidemos nuestra mentalidad, que cuidemos a nuestros equipos, nuestros sistemas y que cuidemos nuestro negocio. Esta es la forma. Y es lo que yo, y que por suerte lo mismo que doy en la facultad, porque las clases que doy en la facultad van todas relacionadas con estos tres pilares, que es donde me lleva a día de hoy. Es curioso que hablando con otras mujeres emprendedoras, ¿no? Al final parece ser que muchas veces de la crisis nace la oportunidad, ¿no? De descubrir cosas que no sabíamos que nos podían llenar o que podíamos querer y potencialidades que tenemos, ¿no? Claro. A ver, yo tuve la fortuna, entre comillas, de que, claro, yo salía de una empresa que no funcionaba, pero claro, yo era la delegación de una empresa. Entonces, mi oficina funcionaba. Entonces, claro, yo tuve la fortuna de empezar un negocio con clientes, que luego esto ha ido evolucionando y actualmente han ido cambiando los clientes, han ido cambiando las oportunidades, las acciones y todo, pero bueno, es verdad que no es lo mismo empezar de cero y ahí ya también es verdad que yo tuve esa fortuna, ¿no? De empezar ya con un bagaje de clientes, por eso, porque efectivamente mi empresa no funcionaba, pero mi delegación sí. Mi delegación cubría los gastos que yo tenía. Entonces yo tuve la fortuna de saltar y descubrir esa parte que efectivamente tú le decías, inherente en cada una de nosotras, que hay quien tiene más y hay quien tiene menos. Yo siempre he pensado que no era creativa, hasta que actualmente ya digo, sí que estoy creativa, tengo creatividad, porque es verdad que me dedico a hacer un montón de cosas y siempre se me ocurren cosas nuevas que hacer. Efectivamente de ahí, fantástico. Y es verdad que salen cuando tienes que moverte hacia otro lado. Es una pena que este tipo de cosas no se desarrollen también internamente en las empresas, ¿no? Para acompañarlas ya y acompañarnos a descubrir esas cosas que tenemos dentro, ¿no? Entonces te llevó el coaching, digamos, esa situación, pero esto hace cuánto hace. No, al coaching no me llevó mira, al coaching me llevó mi proceso de desarrollo personal. De hecho, muchas veces lo cuento, que pasó en un momento y gracias a una situación yo empecé todo esto. El coaching llegó a un momento de mi vida en el que yo llevo más de 20 años acompañando a empresas y ahora, o sea, como unos 6 o 8 años en los que empecé a meter nuevas herramientas, nuevas acciones en esta forma de acompañar. Antes acompañaba desde una parte muy de procesos, es decir, el proceso de acompañamiento yo llevo más de 20 años haciéndolo. Lo que pasa es que en las primeras etapas de mi negocio yo lo hacía, o sea, de mi acompañamiento en empresas, porque en aquel momento estaba en empresas, desde la parte de procesos. Actualmente meto procesos, meto mentalidad, meto desarrollo y ahí es donde ya hay un trabajo muchísimo más integral porque está metido para mí también el proceso de coaching. Muy bien. Entonces, el perfil de las empresas con las que trabajas o tus clientes, ¿cuál podría ser? A ver, yo tengo un bagaje de clientes muy amplio, ¿vale? Porque trabajo con empresas industriales de varios sectores, agroalimentarias,
procesos industriales, hostelería, tengo un popurrí ahí de diferentes. La verdad que esto, cuando nos dedicamos a la consultoría, pues suele pasar esto, porque tenemos muchos sectores a los que abarcamos. Y en el acompañamiento, si tuviera que definir un perfil, mi perfil es muy de empresaria que está con tantas cosas que no es capaz de soltar. De hecho, tiene mucho y muchos empresarios les pasa lo mismo, ¿no? Que están en ese momento de yo abarco todo y no soy capaz de soltar, porque me da miedo soltar. Me da miedo hacer ese proceso de liberarme, porque muchas veces hay un miedo a esa agenda vacía. Claro, si suelto cosas, ¿ahora qué voy a hacer yo? Si delego, ¿qué va a pasar si yo no estoy? Entonces hay mucho miedo a qué va a pasar si yo no estoy, qué va a pasar si yo no tengo clientes, ¿no? Entonces hay ese proceso, ¿no? Entonces te diría que hay mucho de ese tipo de cliente. Y sí, claro, si hay el sentido de si suelto, ¿qué va a pasar? Pero realmente si no sueltas también pasan cosas, ¿no? Ahí está. Y eso también lleva a situaciones que supongo que no son deseables. Claro, porque el contra, ¿cuál es? Personas totalmente encajadas, personas que trabajan muchísimas horas, personas con ansiedad, personas con muchísimo estrés, personas que no pueden disfrutar de su trabajo. Por eso yo te decía al principio que mi objetivo principal en mi acompañamiento es que disfrutemos del trabajo y de la vida. Porque está muy bien tener un trabajo exitoso, pero que es un trabajo exitoso. Sí. Que tiene mucha facturación, que tiene muchos clientes, que tiene muchas personas trabajando conmigo, o qué. De hecho, cuando yo tuve que buscar asesora, ¿no? En el making pues te dan una serie de tal, una cosa que me llamó mucho la atención es hagamos lo difícil fácil, ¿no? Hagamos lo difícil. Y es que es verdad, que muchas veces dices, madre mía, ahora esto cómo va a ser, ¿no? Y el buscar asesora y que te empiece diciendo vamos a hacer las cosas más sencillas, ya es como, uff, venga, vamos por aquí. Es una de mis banderas. Por eso está muy bien, la verdad. Pues sí. Bueno, ¿y tu faceta solidaria? ¿Nos cuentas un poquito sobre ella? Pues algo sé, pero... Sí, a ver, es una cosa que yo no suelo comentar, porque y siempre me acuerdo de una persona con la que trabajé hace un tiempo que decía que si los solidarios públicos marketing, algo así. Y yo decía, ¿cuánta razón tienes? Porque es verdad, hay mucha gente que se habla mucho y de hacer muchas cosas, pero claro, efectivamente yo no quiero vender de esto. Esto es una parte que yo hago, sí. A mí me gusta acompañar a las empresas, a las personas, sí. Y efectivamente yo soy voluntaria en una ONG que se llama la Fundación Quiero Trabajo, donde lo que acompañamos es a personas a buscar un trabajo. ¿Vale? Entonces es un proyecto súper bonito y súper interesante. ¿Por qué? Porque es una organización pequeña, es una organización muy pequeñita, pero que se alimenta de muchas... No pasa nada, se nos caen las cosas. Las cosas del directo. Entonces es una ONG que se alimenta de diferentes asociaciones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vienen asociaciones de todo tipo. De hecho es que incluso muchas veces nos cuesta entender el tipo de casuísticas, ¿no? Porque hablamos de personas LGTBI, hablamos de personas con exclusión social, hablamos con personas que tienen, todas las casuísticas que te puedes imaginar, ahí están, porque yo ya me pierdo a veces a la hora de escribirlas, ¿no? Y claro, es un proceso súper interesante acompañar a estas mujeres a desbloquear sus creencias para encontrar un nuevo trabajo. Porque muchas de las personas hace poco me escribían desde la organización para decirme que la última persona con la que había trabajado que había conseguido trabajo. Pues qué alegría verlo, porque dices, saber que ir dándoles pautas, ir dándoles acompañamiento para que encuentren la manera. Pues eso es algo que yo llevo ya, pues actualmente llevo como 4 o 5 años en esa ONG y para mí es súper gratificante.
acompañar, pues bueno, hacemos procesos de coaching siempre, en este caso, son procesos de coaching, bueno, sencillos, iba a decir, sencillos entre comillas, porque no estamos hablando de empresas, no estamos hablando de los procesos que hago yo en las empresas, pero son procesos para mí fantásticos, súper gratificantes, sobre todo ver los pasos que ellas van dando y bajo qué dificultades se encuentran y cómo avanzan, ¿no? Y luego encima ya saber que llegan al objetivo, pues ya es fantástico, porque a veces en el tiempo no nos da tiempo que llegue a conseguirse todo, porque es verdad que son procesos de 5 semanas, son procesos de coaching que se tratan de hacer en una por semana dentro del programa si nos lo marcan, y en 5 o 6 semanas se nos termina el proceso. Entonces, claro, a veces no nos da tiempo a que en esas 6 semanas se hagan un contrato de trabajo, pero siempre recibir esa información de que lo hacen, pues es súper bonito. Saber que ha habido resultados después. Independientemente, para mí, independientemente de lo que consiguen en cuanto a ese trabajo, para mí siempre es muy gratificante porque siempre hay transformación. A veces más grande, a veces más pequeña, cada una a su propio ritmo, pero siempre hay transformación. Entonces, para mí es súper gratificante tener la oportunidad de acompañar a estas personas. Entonces, es algo que yo, ya te digo, llevo años haciéndolo, no hablo mucho de ello, no suelo hablar en redes, nunca lo hablo, creo que hace poco lo puse en LinkedIn porque, bueno, pero no es, ni siquiera me había planteado ponerlo en ningún sitio, porque es algo que yo os hago porque a mí me gratifica y ya está. Pero bueno, al hablar de ello también estás poniendo el foco en que hay recursos y cosas que la gente puede tirar de ellas y que se sepa, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, pero es entonces, y es algo bonito también de lo que hablar. Está muy bien. Sí, y de lo que escuchar, me resulta grato escuchar cosas así también. Existe. Eso. Yo por eso digo, y hace poco, y esto me pasó en la charla en la que estuvimos contigo, que me daba mucha pena, sabiendo sobre todo que estamos en una comunidad donde hay muchos recursos, ver que luego en otra parte no los hay tanto, por lo menos no tan bien utilizados, ¿no? Es verdad que me dio mucha tristeza no escuchar eso porque dije, jo, y si aquí estamos así, ¿dónde están en otros sitios? O sea, si aquí donde ya tenemos, porque es verdad que a mí personalmente también me toca, porque yo tengo una persona en la familia que necesita de todos estos recursos y que está, y por eso para mí, desde mi punto de vista, hay mucho recurso y mucha inversión porque lo vivo, ¿no? y porque lo tienen, ¿no? Porque mi sobrina ahí está muy bien cuidado y con muchos recursos que tienen la posibilidad de vivir en una casa por su cuenta. Entonces existen, ¿no? Pero bueno, luego es verdad que todavía no está del todo bien. Pero bueno, tengamos fe en que se van metiendo recursos, va habiendo opciones, y si no, para eso también están las asociaciones y los ONGs para que, bueno, entre todo vaya funcionando. Al final yo creo que es verdad que somos afortunados y vivimos en una parte del mundo en la que si en algún sitio se hacen las cosas medianamente bien es aquí, en este aspecto, ¿no? De la diversidad funcional o de las personas dependientes y tal, pero es verdad que a veces hay que poner el foco donde no funciona tan bien la cosa, pues para reivindicar y para cambiar las cosas, ¿no? Para que sigamos, claro, desde la esperanza también, ¿no? Sí, no desde la carencia, sino desde, bueno, el deseo de cambio y de mejora siempre, ¿no? Bueno, ¿y cómo encaras una primera sesión o un proceso de coaching? Pues escuchando. Escuchando a la persona que tengo enfrente. ¿Por qué? Porque... Y escuchar más allá de lo que dice. Y tú que eres coach esto lo sabes, porque muchas veces es una cosa es lo que la persona está diciendo y otras cosas es lo que realmente ella tiene aquí dando vueltas, ¿no? Porque a veces decimos menos de lo que realmente sentimos, y esto para mí es muy importante porque yo lo vivo también como coaching, ¿no? Porque una de las cosas que para mí es súper importante es acompañarme, dejarme acompañar. Porque yo efectivamente tengo un proceso de desarrollo, esto se lo cuento a mis alumnos, les digo, yo tengo un proceso de desarrollo personal brutal, pero sigo evolucionando cada día, sigo cayéndome cada día, sigo levantándome cada día y sigo en este proceso porque cada día o cada momento es un reto diferente, ¿no? Entonces, para mí, empezar las sesiones va mucho de escuchar
lo que no se dice, no lo que se dice. ¿Por qué? Porque ahí es donde está lo que le preocupa a la persona. Entonces mis sesiones van muy enfocadas a ir más allá de lo que está verbalizando esa persona y lo que está queriendo trabajar, ¿vale? Porque yo soy muy puñetera y ahí cambiamos enseguida de foco. Una cosa por dentro, entonces yo y hacemos así. Pues sí. ¿Por qué? Porque para mí va de escuchar. Sí, porque a veces el lenguaje verbal, lo que escuchamos, tiene significado, pero hay que ver lo que no se dice, pero se ve con el cuerpo a veces incluso, ¿no? que está gritando la cosa diferente. Entre líneas, hay frases que no se dicen, que se dicen. Hay mucha información dentro de las partes de escuchar a otra persona, de escuchar con más sentidos, ¿no? Y tú que ya sabes de todo esto, no vamos solo de escucha, sino que vamos de escuchar con todo lo que tenemos, ¿no? Y yo cada vez más me dejo más percibir. ¿Por qué? Porque cada vez, bueno, pues es verdad que es una herramienta que cada vez desarrollo más, la parte intuitiva es mucho más desarrollada que como lo que yo tenía hace 10 años, entonces bueno, pues eso también me dice mucho de la persona que tengo enfrente, ¿no? Porque propiamente mucha en la escucha a veces en la percepción está qué le está pasando a esa persona. Pues sí. Y bueno, te iba a preguntar qué es el coaching para ti. Hemos hablado un poco del coaching, pero también a nivel como coachee, Sí. ya llevas también un proceso ahí. Bueno, yo. Y lo puedes ver desde ambas partes. Mira, yo, para mí, ambos te diría que el coaching para mí es solo una herramienta. ¿Por qué? Porque para mí el coaching o el acompañamiento para mí es todas las herramientas que yo he vivido, todas las herramientas con las que yo he trabajado. ¿Por qué? Porque, y no solo con las herramientas que he trabajado, sino con las herramientas que yo me he transformado. Porque esas son las que me hacen ser hoy y las que me dan la potestad y la capacidad de acompañar. Por ejemplo, yo no puedo acompañar de la misma manera a una persona con diversidad funcional que tú. Bueno, no sé. ¿Por qué? Porque tú tienes una vivencia y unas capacidades que yo no tengo. Al final nuestra experiencia vital también nos marca a la hora de acompañar o otras cosas. Y por eso te digo, para mí el coaching es solo una herramienta. Solo una herramienta que da unas bases. Hace un par de años unas amigas me preguntaban, Laura, ¿qué tengo que hacer para ser coach? Y mi primera pregunta fue, ¿tú crees que has vivido lo suficiente? Porque una de ellas era muy joven y la otra un poquito menos. Y ¿tú crees que has vivido suficiente? Me dice, me ahora sí, ¿qué quieres decir? Y le digo, ¿tú ahora te sentirías capaz de acompañar? Y su respuesta fue, no. ¿Por qué? Porque necesitas todavía transitar. Entonces, para mí era, no te hagas un curso de coaching ahora, hazte un curso de una herramienta, elige la que quieras. Vete a estudiar tarot, vete a estudiar astrología, vete a estudiar PNL, vete a estudiar sistémico, vete a estudiar regresiones, bueno, y así podemos ir todas las que quieras. Elige una de ellas y transfórmate con ella. Trabájatela en ti. Y de ahí sacarás unas herramientas, porque tú irás evolucionando. Y así, hazte un par de problemas. Viaja un par de veces. Yo además siempre a estos procesos de transformación siempre los llamo viajes. Viaja un par de veces y entonces ya te haces el coaching. Pero el coaching te va a dar una estructura. Efectivamente vas a aprender 4 cosas más, pero te va a dar una estructura de cómo llevar una sesión, cómo estar presente, cómo acompañar, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de preguntas no hacer, y eso es lo que te va a dar. Pero primero, para poder acompañar y poder ver, necesitas una vivencia. Y por eso yo, contigo te voy a decir, o sea, el ejemplo que he puesto es muy claro. Tú vas a acompañar mejor a personas con esta situación que yo, por mucho que yo le pueda poner toda mi buena intención y todo mi amor y todo mi cariño, que sí. Pero objetivamente va a ser así. Y hay que probar. Hay que probar cosas. Hace poco también me reía con una amiga porque nos mandaron un formulario
de una compañera que estaba haciendo una investigación tal y que quería saber, ¿no? Y entonces una de las preguntas es, de todas estas técnicas que has probado, ya había como 20 técnicas. Después de rellenar ese formulario me escriben, ¿tú lo has rellenado? Y le digo, sí. Y le digo, no te rías porque ya sé lo que me quieres decir. Me dice, ¿a que has rellenado un montón? Y yo un montón. Tengo en la lista de los 20, yo he probado 15. Y me dice, solo había 5 que no sabía qué hacer. Bueno, no, miento. 2, 3 no sabía, las 2 no las había probado. ¿Por qué? Porque yo para eso, como coach, soy muy inquieta. Me gusta mucho. Bueno, ya no te diría como coach, creo que ahí estoy en el papel de coach y como yo creo y considero que estoy en proceso y en continua evolución, yo pruebo diferentes técnicas, no siempre me enfoco la misma. Entonces, he probado todo tipo de técnicas. He hecho regresiones, he hecho constelaciones, he hecho breathwork, he hecho kundalini, ¿por qué? Porque en cada herramienta aprendes algo diferente, en cada herramienta evolucionas algo diferente. Y a veces vas más profundo y a veces menos profundo. Y yo me atrevería a decir que cada momento te pide también una cosa, porque hay veces que yo he dicho esto no, y luego en otros momentos, pues eso ha sido que sí. Y es como te diría, o sea, yo ahora una persona que no ha trabajado nunca con nada, pues posiblemente no la mandaría a una sesión de regresión, porque efectivamente irte a vidas pasadas es meterte una movida que alguien dice, ¿de qué coño estás hablando? Si yo no me encuentro en esta vida. Eso. Entonces hay los que dices de otras vidas, entonces bastante tengo que concentrarme aquí. Pues es como otra persona que dices, vete a hacer una constelación, y dices, ¿de qué me estás hablando? Si las constelaciones están en el cielo, y dices, bueno. Entonces, claro, es verdad que todas las técnicas no valen para todo el mundo. Hay que ver un poco a quién le mandas cada cosa, ¿no? Que de cada uno, yo he probado creo que de todo. Todo lo conocido, de todo lo cercano. Bueno, eso está bien. Yo creo que aparte me recuerda a lo que hablaba también con otra chica que entrevisté, que no se dedica a esto, pero bueno, es una nueva emprendedora, digamos, ¿no? Me decía que para emprender, lo primero para ella, y me parece también muy importante y me recuerda a lo que estamos hablando ahora mismo, es trabajarte tú, ¿no? Y si quieres ser coach o acompañar, pues es que eso nunca acaba, y formación yo creo que tampoco, porque siempre hay cosas que aprender y que mejorar como coaching. Bueno, tal cual te estaba diciendo, para mí no es tanto lo que les puede funcionar, sino lo que pueden necesitar. Porque ellos pueden querer que yo les saque unas cartas, pero a lo mejor no es lo que yo creo que ellos necesitan. Entonces les saco una sesión de sistémico. Depende. Porque va para mí, lo que ellos necesitan en cada momento. ¿Funcionar o no? Dependerá de lo que hagan. Muy bien. Pues ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Acompañar. Para mí, acompañar y ver cómo se transforma, que es una de las cosas que yo más veo, por ejemplo, con mis alumnos, ¿no? Ayer estaba en la presentación del fin de grado de uno de mis alumnos y que le hiciera ilusión que yo estuviera en su TFG, para mí era brutal. ¿Por qué? Porque saber que lo que yo le he acompañado estos años le ha servido y quiere que estés ahí en un grupo de 15 personas que estamos viendo su TFG y dices, ¡jo, qué guay! Que esa transformación, saber cómo esta persona ha ido transformándose, para mí es brutal. Y ver para mí, esta transformación que tienen las personas con las que trabajo es muy bonito. Pues sí, enriquece mucho, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y tu mayor satisfacción en tu trabajo? Algo que te lleves contigo de, bueno, ya estoy viendo, ¿no? Porque te gusta acompañar, ver resultados, ver la transformación, más allá no solo los resultados, pero alguna anécdota o algo que... Wow. Sería difícil contestarte a esa pregunta, pero para mí la mayor satisfacción es ver que se transforman. Hay quien va a un pasito muy despacio. Tengo una persona con la que he trabajado que va poquito a poquito
y se va sintiendo muy hacia atrás y es como... se lo digo muchas veces, le digo, ojo, pero me gustaría que entendieras todo lo que estás avanzando, que te cuesta verlo, pero aún así para mí es súper satisfactorio porque sé que está y sé que el granito está. Y te diría que, mira, ahora que lo digo así, la mayor satisfacción es ver que las semillas que pongo van germinando. Unas más rápido y otras más lentas, pero germinan. ¿Por qué? Porque lo veo en sus propios mensajes, audios, cuando pasa el tiempo y te mandan un audio y dicen, oye, porque no sé cuánto se me ha acordado de ti porque me decías que soy la persona más importante de mi vida. Ah, fantástico, acá el mensaje, fantástico. Entonces, para mí, mi mayor satisfacción es ver crecer esas semillas. Algunas las veo, otras no pasa nada, sé que están puestas. Eso es. Tú has sembrado, fructificará. Eso es. Y a cada uno su propio ritmo y algunas se perderán también. Porque así es la naturaleza. Claro, pues así funciona la vida. Así es cierto. Bueno, y como coach, ¿qué te distingue de otras personas que realicen, por ejemplo, tu mismo trabajo o parecido o similar? A ver, si me voy a distinguir como coach, porque efectivamente creo que hay mucha gente que trabaja de formas diferentes. No voy a decir que no hay nadie que trabaje como yo, ¿por qué no? Porque hay gente. Lo que pasa es que cada persona enfocamos de una manera diferente. Hay personas que pueden enfocar su acompañamiento más desde un acompañamiento en marca personal, negocio y no sé qué. Yo lo hago más desde una mentalidad, negocio y no sé qué. No sé qué, ¿no? Siempre hay unos qués, pero hay que decir que no lo hago diferente. Sí, lo hago diferente a mi manera. ¿Pero por qué? No soy especial, soy diferente. Entonces, yo lo hago a mi manera y porque yo creo que cada persona, desde nuestra unidad, lo hacemos diferentes. Entonces, ¿qué me diferencia? Me diferencia yo. O sea, lo que a mí me diferencia como profesional es lo que me diferencia como persona. Es que yo soy diferente a ti, diferente a ella y a todas las personas. Entonces, eso me hace ser una profesional y hacerlo diferente. Como coach, ¿qué me diferencia? Como coach me diferencia, y esto me lo decía una clienta que me lo dejó de esta manera, me decía, es que Laura lo que hace es que va con una caja de herramientas y llega y entonces, dependiendo de lo que tú necesites, saca una cosa o saca otra. Y me gustó mucho tal cual ella lo dijo, porque eso es lo que a mí me diferencia. Yo no tengo, yo no hago coaching sistémico, yo no hago PNL, yo no hago regresiones. ¿Qué necesitas? Yo hago lo que necesitas. Entonces, para mí la metáfora, ¿no? Lo de la caja de herramientas. Es muy chula. Yo cuando me lo dijo fue muy bonita, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? ¿En qué me diferencio el coaching? En que yo me abro a recibir lo que esa persona... Bueno, me abro a escuchar más allá de las palabras de la otra persona para sacar la herramienta que yo creo que necesita. A veces es un aceite, a veces es una carta, a veces es una sesión, a veces es un esto, a veces es darle 3 collejas y decir conectar. Hoy lo has hecho muy mal, pero está perfecto lo que has hecho mal. Porque hacerlo mal te lleva a hacerlo mejor. Eso es. Pues sí. Al final de todo se aprende, ¿no? Todo es un aprendizaje en esta vida. La puñeta es que a veces los aprendizajes son jodidos. Claro, cuando más aprendemos es a veces cuando más duda. Lo hablaba el otro día con una persona y no voy a ser capaz de qué estábamos hablando exactamente, pero sé que era de alguna situación muy complicada y no me acuerdo de cuál, porque hemos pasado varias este verano y yo decía, es lo jodido. O sea, claro, porque los grandes aprendizajes se aprenden de las grandes hostias. Y efectivamente, cuando te dan la hostia, duele. Pues sí. Y hay un proceso, pero bueno, no tengo nada que contarte aquí que tú no sepas. Todos al final tenemos... No, pues no, pero quiero decir, tú también tienes esto y tú sabes de qué te estoy hablando. Pero seguramente todo este proceso tuyo con todas tus... no me acabo de dar la palabra porque sabes que me atrago de vez en cuando. Hay diversidad funcional. Esto también es un palo muy gordo, pero también te da muchos aprendizajes. Sí, no hay duda.
Porque tú, bueno, y también os lo voy a decir, que no a todos de la misma manera, porque habrá quien se hunda en el fango y no quiera salir de ahí, y tú en tu caso has hecho todo lo contrario, has aprovechado todo lo que esto te ha dado para darle la vuelta. Sí, yo creo que al Al final, si las cosas que nos pasan pueden ser mejor o peor, pero si les damos la vuelta y con resiliencia pues les encontramos un sentido y lo usamos como herramienta para empatizar también con otros o crecer, pues bueno, y para vivir. Y ahí, eso es, y hay días que uno se crece y hay días que no, porque Y todos tenemos días malos, pero meternos en el fango no nos lleva a ningún lado. Claro. Porque para estar en el fango, pues... Claro, siempre crecer mejor. Estamos bajos. Sí. Luego te quería decir, tú como profesional, ¿crees en la colaboración o en la competencia? ¿O cómo ves? Porque A ver, me encuentro con diferentes yo versiones en mujeres emprendedoras que me interesan cómo lo ves tú. Yo no creo en la competencia porque creo que hay pescados para todos. Es que cuando has dicho, ¿no?, que tú aportas, que eres tú, yo que soy yo, desde ahí creo que la competencia... Es que para mí no hay competencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo abarcar todo el mercado. Entonces, para mí, que haya otras personas que hacen lo mismo que yo de su manera, es imprescindible. De hecho, para mí, compartir con personas que hacen cosas parecidas a las mías me ayuda a crecer, porque me ayuda a ver otras formas. Lo mismo que yo creo que a ellos les ayuda a verlo como lo hago yo, porque al final es algo que nos vamos alimentando. Yo soy fan de las colaboraciones. Yo soy fan de... Yo colaboro con diferentes personas, acompañándote a que tú sepas cómo, a que tú veas cómo lo hago yo, que yo vea cómo lo haces tú, a que podamos hacer proyectos juntas más grandes. O sea, para mí la colaboración es una de los pilares fundamentales. Ayer lo hablaba con una persona sobre las redes. Yo soy una persona muy activa en diferentes redes. O sea, redes me refiero a comunidades, ¿no? En diferentes comunidades. Yo soy súper activa a conocer gente, a conocer proyectos, a conocer personas. Y enseguida que alguien me dice algo, ya enseguida para mí es que no sé qué. Antes de ayer veía una oferta de trabajo de una persona que quiere una diseñadora. Enseguida que me acuerdo de una diseñadora. Y luego, muchas veces es como Laura, ese tipo de trabajos no me interesan. Digo, vale, fantástico, la semana, pero quitan eso, si te va bien, ya está, no vamos a ir. ¿Por qué? Porque para mí la colaboración es vital. Saber qué necesitan las diferentes personas para que nos podamos acompañar. Y si estamos hablando de personas que hacen lo mismo que yo, pues oye, qué guay, que podamos ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos mejorar y que, pues oye, que el mundo es muy grande y que hay para todo. Yo desde luego aprendo un montón, rodeándome de gente que tenéis más experiencia y que, bueno, que a mí me enseñáis un montón de cosas. Pero todos aprendemos. Yo aprendo mucho de ti también cada día. Pues gracias. O sea, no te creas. Yo aprendo de cada una de las personas con las que estoy cada día, aprendo algo. Sea para bien, sea para mal. Hay veces que aprendo de Dios, que no somos capaces de entenderlo. Bueno, pero también eso es un aprendizaje. Cada relación. Yo hace un momento tenía una reunión, tenemos una reunión en la que estábamos intentando coordinar una formación y cada uno con su historia. Y era como, vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a intentar encajar esto, pero que sea bien para ti, que sea bien para mí, que vamos a intentar entenderlo, vamos a intentar aterrizarlo. Y al final ahí es donde vamos viendo, bueno, pues en esto estoy de acuerdo, en esto no, en esto sí, en esto no. Vamos a intentar tejerlo de la manera óptima para ti. Claro, pues sí. Bueno, y cuéntame un poquito tus planes de futuro, qué proyectos tienes, cosas nuevas, tú que te mueves tanto y participas y colaboras. Pues, a ver, planes de futuro son estabilizar las clases, que empieza la semana que viene, empiezan las clases, y estabilizar mi momento de pasar del verano a pasar las clases es un paso. Seguir estableciendo mi parte profesional de mi proyecto, ¿no? Que tiene unos servicios súper interesantes y quiero seguir estabilizando eso, ¿no? Que esto en cierta manera crezca. Y bueno, pues próximos planes es empezar a entrar en un nuevo
en una nueva línea de negocio que llegará pues para principios del año que viene, ¿no? Una nueva forma de trabajar. Bueno, que no va a ser nada nuevo, sino que va a ser integrado dentro de mi forma de trabajo. Lo que pasa es que va a estar más enfocado a trabajar desde una visión un poquito más arriba, ¿no? Ahora yo tengo una visión integral del negocio, pues ahora vamos a mirar un poquito más arriba. Vamos a ir un poquito más lejos y vamos a ver desde otro foco, ¿no? Y eso es lo que viene, pues eso, para primer trimestre o primer semestre del 2025. Cambio de perspectiva. Sí. Bueno, pues interesante. Muy interesante. Lo seguiremos para comprobarlo sí. y conocerlo. Total. Bien, pues bueno, ¿podrías contarnos dónde te pueden encontrar en redes sociales? Vale, a ver, es muy fácil. A ver, para mí es muy fácil encontrarme en Instagram, estoy como Laura Céspedes-mentora. En Instagram, en LinkedIn soy Laura Céspedes, creo que no aparece nada más, pero bueno, Laura Céspedes, creo que ahí no había más. Y si no, bueno, pues pueden contactar conmigo a través de cualquiera de las redes y si no, en mi página web lauracespedes.com, ahí está mi teléfono, mi correo, mis redes y todo lo que... Mi carnet de identidad no, pero podría aparecer. O sea que cualquier cosa que tengan, en la página web es donde está toda la información. De acuerdo, y la dirección el coworking está en la Sarteoria, de hecho se llama Coworking La Sarteoria, que no sé si lo veis aquí, no sé si ahora mismo, porque como vamos cambiando de color, no sé si se ve. Coworking La Sarteoria está en la calle Zumaburu, Calea 5 y la del centro del pueblo. Pues sí, Bueno, ahí. Muy bien, sí, Sí. Eso es. Y después, pues, ¿cómo contactar contigo? Nada, lo que he dicho, en cualquiera de los canales, en la página web pueden tener todo y ahí pueden encontrar el teléfono, la dirección, el correo, las redes sociales donde quieran, pueden encontrarme. Si no, mi correo, hola@lauracespedes.com. Perfecto. Y bueno, hablando del local de coworking, ¿qué tipo de usuarios tienes? A ver, el coworking está enfocado para emprendedores o empresarios que trabajan en casa y no quieren trabajar en casa. O sea, mi objetivo, de hecho, esta oficina iba a ser mi oficina. Lo que pasa que yo, ya cuando me puse a hacer la obra, me di cuenta que era una oficina muy grande y yo no necesitaba una oficina más grande. Bueno, actualmente seguro que mis hijos no están de acuerdo, pero no necesitan una oficina tan grande y lo que hay son 8 puestos de trabajo, no hay más. Es una oficina muy pequeñita, pero para poder disfrutar y poder salir de casa a trabajar en un ambiente distendido y en un ambiente profesional, ¿no? Disponiendo de esta sala para cualquier tipo de reunión, ¿no? Que al final, ¿qué nos pasa cuando trabajamos en casa? Pues que no tenemos un espacio de reunirnos. Si nos reunimos con clientes, si nos reunimos en online, todo es perfecto, pero si nos tenemos que reunir con un cliente presencial, pues hombre, pues las cafeterías están muy bien, hay muchos sitios donde encontrarte, pero bueno, no es un sitio profesional y lo digo desde haberlo hecho, porque yo antes de tener esto me reunía con clientes en los bares. Con conocimiento de causa. No es lo ideal, es estupendo, un café siempre es estupendo, pero... Ya. Sí, más profesional, desde luego. Total. Claro. Bueno, pues no sé si quieres contar un poquito nuestra colaboración. Bueno, pues la asociación INDAR. Ahí vamos, bueno, pues ahí estamos, poniendo bases. La verdad es que desde que me contaste el proyecto me pareció interesante. Es verdad que, bueno, que me parece muy chulo ver que se hagan este tipo de estructuras para poder acompañar, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un placer poder empezar a dar estos pasitos juntas para ver a dónde nos lleva y a ver qué podemos hacer y en qué podemos acompañar. Para mí un placer porque os voy a aprender muchísimo y encima pues cuando con alguien que, pues eso, que te genera una confianza personal y profesional, pues que la quiero, ¿no? Así que, bien. Y bueno, no sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes de terminar. Bueno, yo creo que ya poco más, porque creo que ya he contado de todo, de cuánto, de poco, y yo si me pongo a hablar, pues me enrollo y creo que nos hemos ido de hora de tiempo y de todo, que no tenemos claro si nos ha dejado grabar. Pero pues veremos. Nada, para mí es un placer compartir, porque compartir todo lo que hacemos y todo lo que yo hago y cómo lo hago, para mí siempre es un placer, ¿no?
Me encanta poder, bueno, y todo lo que pueda dar luz a las personas, pueda darles claridad o puedas hacerles sentir mejor, pues para mí es un placer. O sea, que cualquier cosa, cualquier duda, cualquiera que tenga alguna cosa, alguna cuestión más, alguna pregunta más, pues bueno, siempre será un placer contestarlo. O sea que ya sabéis, podéis preguntar. Pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por estar tan abierta a todas las cosas, por ser como eres, por ser y estar. Y bueno, pues nos despedimos ahora. También daros las gracias a los que nos estáis viendo, que le podéis dar al me gusta, podéis suscribiros, podéis compartir, porque creo que la charla ha sido muy interesante. Y bueno, pues nos vemos en breve. Chao. Adiós.